Buen día, mi nombre es Valentina Urbano. Junto con mis compañeros Michael Andrés Rubiano y Luis Alejandro Ramos vamos a presentar nuestro proyecto STEAM, prácticamente basado en el circuito semáforo. Para comenzar con nuestra exposición, vamos a plantear la construcción de un circuito RC, como les comentaba. En este caso va a ser el semáforo, en donde vamos a presentar la descarga o descarga de un capacitor, y a través de esto vamos a estar hablando de diferentes leyes, tales cuales pueden ser como la ley de Ohm o las leyes de Kirchhoff. Para tener como una continuidad de los temas, organizamos de la siguiente manera a través de estos objetivos. Manejamos un objetivo general y tres objetivos específicos, tal cual como dice la diapositiva. Para el general, vamos a hablar o evaluar experimentalmente lo que es el comportamiento de un circuito RC presentando la carga o descarga de un condensador. Frente a nuestros objetivos específicos, en primer lugar, tenemos que vamos a identificar y analizar los componentes de un circuito RC. En segunda instancia, vamos a verificar de una forma experimental lo que son las leyes de los circuitos resistivos. Y en tercera instancia, vamos a analizar las leyes de Kirchhoff frente a un circuito resistivo. Bueno, en cuanto a la ley de Ohm, esta hace referencia a la relación que hay entre el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso, la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Es decir, que entre más voltaje aumenta la resistencia y entre más resistencia disminuye como tal la corriente. Bueno, en cuanto a lo que vendría siendo los capacitores, estos son dispositivos que almacenan carga eléctrica, la cual suaviza la energía que es suministrada en el circuito. Adicional a esto, pues lo que son la red de capacitores, estos son un conjunto de estos dispositivos unidos entre sí con el fin de almacenar o regular pues el suministro de la energía. Hay dos configuraciones, en este caso pues en serie, que es cuando se conectan uno tras otro y se acumula la carga en todos. Esto lo que hace es que disminuye como tal la energía, y cuando se conectan en paralelo, se conectan sus terminales positivas a un nodo y sus negativas a otro nodo, con la finalidad de que el voltaje sea el mismo y la energía como tal aumente. Bueno, en cuanto a lo que vendría siendo los resistores, cuando se conectan en serie, como pues lo había mencionado, se conectan unos tras otros. Lo que pasa con la corriente es que esta pasa por los resistores y pues es la misma. Y con el voltaje es que se divide entre los resistores, lo que hace que cada uno tenga un voltaje proporcional a su resistencia. Cuando los conectamos en paralelo, como lo mencionaba, pues en este caso, sus terminales positivos van conectados a un nodo y sus terminales negativos van conectados a otro nodo. En cuanto a la corriente, este se divide en todos los terminales, lo que indica que la suma de todas las corrientes pues es igual a la total. Y en cuanto al voltaje, este se mantiene a través de todos los resistores. En base a la información brindada por mi compañero anteriormente, tenemos la siguiente simulación de circuitos resistivos. En este caso, nuestro circuito está en paralelo, o sea, esto quiere decir que en cualquiera de los nodos que toquemos vamos a manejar lo que sería el mismo voltaje. Esto lo podemos verificar con el multímetro que estamos seleccionando en distintas áreas del circuito simulado. Continuando con las leyes de Kirchhoff, tenemos específicamente dos. La primera es conocida como la ley de los nodos. ¿Esta qué significa? Que entre la suma de las corrientes de un nodo va a ser igual a la suma de las corrientes de los demás. Lo vamos a ver más adelante a través de la simulación. La segunda ley es la ley de las tensiones. Esto quiere decir que es la sumatoria de los cambios de la ruta que se siga al solucionar un circuito, y esta debe ser igual a cero. En esta simulación de las leyes de Kirchhoff tenemos un circuito en serie, y como podemos identificar, acá estamos comprobando lo que sería la ley de los nodos. ¿Esta cuál era? Que la suma de las corrientes es igual a la sumatoria de las corrientes de los demás. Es decir, que la suma de la corriente total es la sumatoria de cada una de las resistencias que mantenemos en esta simulación, tal cual como podemos ver en el voltímetro. Para continuar con circuito de carga y descarga RC de un capacitor, tenemos que tener presentes los conceptos. Esto es importante ya que significa cuando se conecta o desconecta una fuente. En este cargo, descarga es cuando esta fuente se desconecta y carga es cuando ésta se conecta.
Esto lo verificaremos con nuestro proyecto semáforo a través de una simulación realizada en Tinkercad, la cual analizaremos también con los datos en Excel. Antes de explicarlo técnicamente, tenemos acá la evidencia de cuando realizamos la construcción de nuestro proyecto semáforo, que es en lo que enfocamos los circuitos RC. Nosotros realizamos la construcción de nuestro proyecto semáforo utilizando lo que sería un Arduino. Para comenzar, nosotros realizamos la programación del Arduino teniendo presente que es un semáforo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se deben encender las luces y mientras una está encendida, la otra no lo debe estar. Realizamos la programación de Arduino y le damos en el desarrollo. Una vez iniciamos la presentación, nuestros bombillitos se van a comenzar a intercalar. A través de esto realizamos una serie de toma de datos, la cual vamos a ver en la siguiente pestaña. Al iniciar la reproducción de nuestro video, tomamos los siguientes datos. Tenemos la lista de voltaje y la lista de amperímetros. Realizamos nuestra exposición de la barra de crecimiento, es decir, que a mayor voltaje su capacidad va a seguir aumentando, tal cual como lo evidenciamos en las anteriores explicaciones. Como primera conclusión, tenemos que al analizar la constante del tiempo T igual R por C, en esta se determina la rapidez con la que el capacitor se carga o se descarga. Como segunda conclusión, deducimos que la variación del voltaje funciona principalmente por funciones exponenciales, lo que permite su uso en la atenuación en señales y su frecuencia mediante la frecuencia de corte, como se muestra en la ecuación. Esto es lo que nos ayuda en el procesamiento de señales y área de telecomunicaciones. La tercera conclusión nos indica que la configuración en serie o en paralelo optimiza la cantidad de energía suministrada, lo que nos permite utilizarlos en varios circuitos según la finalidad o requerimiento del momento. Y la cuarta conclusión nos indica que la constante del tiempo a la resistencia por capacitancia nos ayuda a determinar el flujo del circuito y con base a ello usarlo para tener una carga o descarga controlada.